Hola, seguimos trabajando en lo que es la investigación en enfermería y en este caso vamos a desarrollar lo que son las áreas de investigación en la enfermería, lo que refiere a cómo se arma, cómo se construye un problema de investigación y los objetivos de una investigación. Como decíamos, las posibilidades de investigación en la enfermería incluyen lo que llamaremos áreas y líneas. ¿Qué son las áreas de investigación? Son las unidades temáticas de carácter general, es decir, tienen que ver con ese concepto más bien macro dentro del cual desarrollaremos lo que se llama una línea de investigación. La línea de investigación ya es un eje temático que está relacionado obviamente con ese área de investigación y que incluye un conjunto de objetivos, políticas y metodologías científico-técnicas en relación al problema. Si nosotros en el área definimos aquel aspecto que hace la enfermería de carácter más general sobre el que investigaremos, la línea ya tiene que ver con conceptos más específicos y que van a incluir aquello a lo que nos abocaremos específicamente dentro de la investigación. Como para que se entienda esto, vamos a ir a algunos ejemplos. Estos son algunos de los ejemplos que vamos a desarrollar. Acá como precisamente eso, ejemplos. Ustedes en el texto van a encontrar muchos otros áreas y líneas posibles de investigación dentro de la enfermería. Por ejemplo, un área sería la enfermería como profesión social. Como vemos, es un concepto más bien macro que refiere a la enfermería como profesión y dentro de la enfermería como profesión social, es decir, como profesión que está incluida dentro de una sociedad, dentro de una estructura social y va a tener impacto allí y que va a ser influida por esas características de profesión social. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el área de enfermería como profesión social, podríamos entrar ahí en algunas posibles líneas de investigación. Vuelvo a referir, estos son algunos ejemplos para que se entienda las posibilidades de investigación que incluyen a la enfermería. Y podríamos, por ejemplo, pensar liderazgo y profesión de enfermería, la enfermería dentro de la dinámica de las organizaciones. ¿Qué significa? Estaríamos pensando en esta profesión social inserta en las organizaciones y ahí veríamos, por ejemplo, el impacto del liderazgo en la profesión de enfermería, que es un tema que hemos ido desarrollando, por cierto, y la enfermería dentro de la dinámica de las organizaciones. A partir de esto hay muchas otras posibles líneas de investigación. Vuelvo a repetir, estamos hablando de algunos ejemplos. Otro área es la salud comunitaria en enfermería, y ahí se podrían incluir todos los estudios sobre intervención de enfermería en la protección y promoción de la salud en la población. Como un aspecto general, también podríamos investigar sobre alguno de los aspectos de la salud comunitaria en enfermería, sobre alguna de las líneas o de los aspectos en los que la salud comunitaria se relaciona con la enfermería. Entonces, dentro de este área podríamos incluir muchas líneas que tienen que ver sobre esos estudios de la intervención de la enfermería en la protección y promoción de la salud en la población. Otro área posible es pensar la enfermería desde la gestión en salud. Entonces ahí veremos modelos de gestión en servicios de salud y de enfermería, enfermería y tecnología en salud, donde se trabajará sobre líneas que tengan que ver con estudios sobre adecuación de recursos tecnológicos. Estaremos pensando en los recursos tecnológicos que pueden operar como aliados de la enfermería, su impacto, cómo inciden, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son algunas de las áreas y de las líneas de investigación posible. Vuelvo a repetir, en el texto están desarrolladas en amplitud y les dan el paneo de alguna de las posibilidades de investigación en enfermería, que como veremos son muchas, incluyen muchas dimensiones posibles que tiene que referir tanto en la práctica como en la inserción del enfermero o de la enfermería y que son pausibles, como decía, de investigar.
Vamos a adentrarnos ahora entonces en lo que es la metodología de la investigación, es decir, cómo se desarrolla el método de investigación dentro de la enfermería. Acuérdense siempre que cuando estamos hablando de metodología, estamos hablando de un camino. Método viene casualmente de camino, y camino que implica una serie de pasos a seguir de manera ordenada y secuencial. La metodología en la investigación debe ser seguida de manera rigurosa. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de tener que cumplir o algo así. La metodología lo que nos brinda es una serie de procedimientos ordenados que nos ordena y nos permite precisamente llegar a las conclusiones válidas de nuestra investigación. La metodología de la investigación nos estructura para poder ir construyendo conocimiento a partir de la investigación que realicemos dentro del área de enfermería y dentro de la línea de enfermería que elijamos para investigar. Entonces, esta metodología implica, como decía, una serie de pasos ordenados y secuenciados. Uno no puede ir al paso 4 sin haber realizado el paso 1. No puede obviar pasos, porque todo eso en algún momento repercute y nos pone en una suerte de callejón sin salida. Lo que falta en algún momento empieza a operar en la investigación como una especie de hueco que termina derrumbando todo el camino de esa investigación. Entonces, siempre como recomendación, cuando hablamos de metodología de la investigación, sigan los pasos secuenciales de manera ordenada y siempre abóquense en el paso que tienen que desarrollar. Una vez que ese paso esté concluido, recién ahí eh, centran su atención en el paso siguiente. No se adelanten, no mezclen pasos, no pongan algo que corresponde a un paso posterior en un paso anterior, porque todo eso va a ir desordenando la investigación y en algún momento uno se encuentra, como les decía, en un callejón sin salida. Entonces, la metodología de la investigación es un gran ordenador. Si uno cumple con aquello que tiene que ver con una metodología de la investigación, estará amparado y estará conducido para llegar a construir esos nuevos conocimientos. Volviendo específicamente a esos pasos a los que me vengo refiriendo, lo primero es concebir la idea de la investigación. La idea de la investigación es empezar a pensar en términos generales sobre aquello que deseo investigar. Obviamente, cuando uno empieza a concebir una idea de la investigación, se basa probablemente en algún tipo de inquietud o de necesidad, y lo que va a ir recabando es toda la información disponible acerca de eso. Cuando uno va concibiendo una idea de la investigación, se va conectando con aquello que necesita saber y con aquello que se sabe. ¿Por qué? Porque nuestro aliado es aquello que se sabe. Y desde aquello que se sabe iremos a por ello que todavía se desconoce. Construir nuevo conocimiento implica primero la apropiación sobre los conocimientos existentes. Porque, por ejemplo, si nosotros arrancáramos una investigación sin rastrear lo que se conoce, lo que se sabe, las herramientas ya adquiridas en ese área o en relación a esa línea, corremos el riesgo de, por ejemplo, realizar una investigación que ya está hecha. Construir datos que ya están construidos. Entonces, cuando uno empieza a concebir la idea de la investigación, que todavía está como una noción, se va conectando con qué deseo, qué necesito saber, que generalmente va a tener que ver con una necesidad práctica u operativa, y con aquello que ya se sabe en términos de conocimientos teóricos o de prácticas realizadas sobre ello. Una vez que tengo establecido sobre qué quiero investigar, vuelvo a repetir, todavía en una forma de noción, y sobre aquello que se sabe al respecto,
se podrá empezar a plantear el problema de la investigación. El problema de la investigación lo vamos a desarrollar en esta misma clase un poquito más adelante. Pero por ahora vayamos diciendo que el problema de la investigación tiene que ver con construir un aspecto mucho más concreto de aquello que en la idea todavía está de una manera más vaga, sin terminar de especificar, dimensionar como para realizar la investigación. Entonces, necesitaremos plantear el problema de investigación. El problema de investigación es el corazón de la investigación. Eso lo vamos a ir viendo dentro de muy pocos minutos. Cuando yo planteo el problema de investigación, a partir de tener claro ese problema de investigación que va a direccionar toda la investigación posterior, empezaré a construir un marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Tiene que ver con que uno no entra de una manera ingenua a la investigación que va a realizar. Hay muchísimos conceptos, herramientas preexistentes que van a orientar la investigación. Uno realiza la investigación a partir de ciertos presupuestos, de ciertas cosas que se dan por sabidas, ciertos conceptos que me permiten ordenar y dar referencia, leer en el sentido de interpretar aquello que va sucediendo. Hay un conjunto de saberes que son los que van a operar como organizadores de cómo decodifico todo eso que sucede en la investigación. Bueno, a partir de eso tendré que construir ese marco teórico, especificarlo. ¿Por qué? Porque una investigación también va a ser leída por un otro. Y ahí tendré que dar cuenta de todos aquellos conceptos, de todos aquellos saberes previos que se ponen en juego en la investigación. ¿Se ponen en juego cómo? Vuelvo a repetir, porque me permiten organizar, decodificar, referir, comprender aquello que hace a la investigación en sí. El marco teórico, tomemos precisamente el concepto de marco, el marco de un cuadro, por ejemplo. El marco es aquello que restringe y protege al cuadro. El marco teórico es aquello que restringe, organiza y protege aquello sobre lo que iremos indagando en la investigación. Es lo que orienta, es el mapa de conceptos y de saberes que me permite ir recorriendo la construcción de este saber nuevo, porque siempre la ciencia parte de lo sabido para poder indagar aquello que todavía se desconoce. Pero nosotros nunca arrancamos de cero. La ciencia avanza porque es una gigantesca carrera de postas. Siempre avanzamos porque algo construyó de saber a alguien y eso me permite ir avanzando, indagando sobre nuevos aspectos. Pero no arrancamos de cero. Arrancamos apoyados en ese marco referencial que tiene que ver con toda esa construcción de saberes y conocimientos previos. Dentro de toda esa construcción y saberes previos, algunos se jugarán de manera directa en esta construcción de nuestra investigación y tendrán que estar consignadas en lo que llamamos un marco teórico. Un marco teórico incluirá, por supuesto, conceptos de otros autores, muchos de los cuales aparecerán citados textualmente, pero si bien nosotros estamos tomando ideas de otros autores, porque el marco teórico en realidad es precisamente la explicitación de aquello que tomamos de investigadores previos, eh, siempre tiene que estar construido desde nosotros. Es decir, el marco teórico no es el conjunto de saberes, es el conjunto de saberes en los cuales me apoyé para realizar la investigación. Y eso implica un recorte particular. Y eso tendrá que ver con la pertinencia. Es decir, no se trata de todos los saberes, se trata de aquellos saberes de los cuales partí específicamente en esta investigación. Una vez que se elabora el marco teórico, se define si la investigación va a ser cuantitativa, cualitativa, exploratoria, descriptiva, explicativa, etc. Temas que ya fuimos recorriendo, pero bueno,
una vez que uno elabora cuál va a ser el problema de investigación y el marco teórico, va a ir definiendo de qué manera irá recabando los datos, en qué tipo de exploración. Y el tipo de exploración va a estar ligada directamente a lo que fue el problema de investigación. Es decir, si nosotros elegimos una investigación cualitativa, cuantitativa o cualitativa específicas, exploratoria, descriptiva, explicativa, etcétera, etcétera, todo aquello que construyamos como el recorrido o el paradigma desde el que realizaremos la investigación va a estar ligado a que es el más práctico o el mejor para esa investigación, de acuerdo a ese problema que ya dijimos es el corazón de la investigación. A partir de un problema, el marco teórico en el que nos apoyamos, el tipo de investigación que vamos a realizar, se establece lo que se llaman la hipótesis, las hipótesis. Al respecto de esto, como en muchas cosas, hay miradas distintas sobre si se puede realizar varias hipótesis o si en realidad una investigación es sobre una hipótesis específica. En este sentido, hay distintas miradas, hay distintas posibilidades. Lo que sí, en una investigación, la hipótesis cumple un papel fundamental relacionado al problema de investigación, porque si el problema de investigación tiene que ver con una pregunta, esté redactado así o no esté redactado así, en realidad tiene que ver con una pregunta que nos hacemos sobre algo que queremos saber y todavía no sabemos, las hipótesis tendrán que ver con las respuestas tentativas, con aquello que suponemos es la respuesta a ese problema de investigación. El problema de investigación define o establece aquello sobre lo que nos preguntamos, la hipótesis es la respuesta tentativa, provisoria, que suponemos de esa pregunta, de esa indagación. Precisamente, si decíamos que el problema de investigación es el corazón de una investigación, la hipótesis va a definir aquello que se tratará de confirmar o no. ¿Qué significa? Todo aquello que tendrá que ver con la recolección, análisis de datos, las conclusiones, etcétera, etcétera, todo lo que viene a posteriori en la investigación, que tendrá que ver con todos los datos que se irán buscando, será puesto en función, y esto es muy importante, de poder establecer si esas hipótesis, esas respuestas tentativas, están avaladas por datos que nos permitan concluir que esas hipótesis eran válidas. Porque la ciencia y la investigación construyen de esa manera. Es un conocimiento verificable de las cosas. Entonces, todos partimos de supuestos. Supuestos que en la ciencia estarán basados en un montón de conocimientos previos. Habrá toda una justificación teórica y de desarrollo de por qué tomamos esas hipótesis. No partimos de la nada. No son totalmente aleatorias esas hipótesis. Tienen un basamento. Pero la investigación lo que va a hacer es comprobar a partir de datos si esa hipótesis o hipótesis son válidas. Entonces, se construye esta hipótesis o hipótesis como respuestas tentativas, las que yo supongo, y se definen las variables, es decir, aquellos aspectos que darán medibles, cuantificables, a partir de los cuales podremos ratificar o rectificar las hipótesis establecidas. Precisamente a partir de esta definición de variables y saber qué datos precisos en tanto puedan ratificar o rectificar mi hipótesis, seleccionaré el diseño apropiado de la investigación. El diseño apropiado de la investigación tendrá que ver, por supuesto, con aquel que me permita obtener los datos de acuerdo a las variables definidas que me permitan establecer si la hipótesis es válida o no es válida. Se definirá o se determinará la población y se define la muestra, es decir, sobre quiénes se realizará esta investigación. En tanto, depende de la investigación, hay una población sobre la cual se realizará la investigación porque es la población significativa la que nos puede dar los datos
concretos. Por supuesto, si en una investigación uno va indagando y va buscando los datos, tendrá que ser en aquella población que nos pueda dar los datos significativos al respecto. No es válida cualquier población en cualquier circunstancia. Vamos a tomar un ejemplo muy burdo como para que se entienda esto. Si estamos midiendo el impacto de una determinada práctica en una determinada problemática de salud, obviamente los datos tendrán que estar referidos a cómo impacta específicamente en esa población, no en cualquier población. Porque si no, estaríamos obteniendo datos no relevantes, no significativos. Los datos significativos tendrán que ver con indagar en aquellos que nos pueden dar la información o la respuesta. Se precisa a partir de eso de qué manera se recolectarán los datos, se especifica cómo se analizarán los datos, se realiza o se recolectan y analizan esos datos, porque una cosa es precisar cómo se hace, dejándolo todavía en el espacio previo, y después, obviamente, una investigación tendrá que hacerlo. No se trata solamente de determinar cómo se recolectan los datos, sino aparte de recolectarlos. Y los datos en sí no significan nada si uno no los organiza y no los analiza a partir de esa organización. Es decir, si establece parámetros a partir de los cuales esos datos nos significan algo y a partir de esa significación nos permiten analizarlos. Vamos a dar otro ejemplo como para que se entienda esto. Supongamos una encuesta. Se hace una encuesta de cualquier situación social a 800 personas. Las 800 encuestas con las respuestas todavía no son nada si uno primero no los organiza, por ejemplo, en cuadros con porcentajes, con medias, con variaciones, es decir, transforma esa información, la organiza en algo posible de ser analizado. Lo que antes estaba simplemente escrito o impreso en las encuestas, ahora se transforma en información. 70% dice que sí, 30% dice que no. Ya eso pasa a ser una información organizada. Y a partir de eso la iré analizando. Una vez que construya esto de precisar cómo se recolectan y recolectar los datos, organizarlos y analizarlos, se elabora el reporte de investigación y a partir, como les decía, de si se confirma o no, es decir, si los datos aparecen avalando aquello que estaba establecido en nuestras hipótesis, se producen nuevos conocimientos o se realizan nuevas investigaciones ampliatorias o a partir de sencillamente que en vez de ratificar tenemos que rectificar nuestra hipótesis. Y al respecto tengan en cuenta esto. Una hipótesis puede ser válida o no puede ser válida. Cualquiera de las dos conclusiones a las que llegamos no deja de ser la elaboración de un conocimiento. Se avanza tanto sabiendo que es por ahí el camino, que es por ahí que tenemos que seguir avanzando, como descartando aquellos caminos posibles que no eran los que en ese momento nos permitían construir nuevo conocimiento. Vimos recién entonces lo que es, en líneas generales, un camino de las investigaciones. Las investigaciones, por supuesto, van a tener variaciones metodológicas a partir de qué tipo de investigación haremos. Estuvimos viendo algunas en la clase anterior, pero más o menos siempre, de manera muy sucinta, va a tener que tener algunos pasos cumplidos con las pequeñas variaciones del caso, que es ir pensando este problema de investigación, primero como la elaboración de una idea, lo cual nos va a dar como un marco general a partir del cual iremos indagando, profundizando, precisando, y en todo ello llegaremos a poder construir el problema de investigación, que es en lo que vamos a entrar ahora.
Una vez que uno elabora el problema de investigación y fija los objetivos, que también veremos ahora, establece hipótesis. Las hipótesis son las respuestas provisorias. Provisorias que están sujetas a la comprobación o no de la misma, que va a ser la que va a organizar toda la recolección de la información o de los datos que, como les decía, precisamente en la conclusión me permitan saber si esa hipótesis era válida o no. Cualquier estructura de investigación va a pasar por estos pasos porque son ineludibles. Y yo les había dicho que el problema es el corazón, casualmente, de cualquier investigación. Y como les decía, el recorrido de la investigación incluye concebir una idea, profundizar el tema y de allí generar el problema de investigación. Un problema de investigación necesita todo un pensamiento anterior, una profundización para poder establecer de manera mucho más concreta eso que va a tener que ver con la pregunta central de la investigación, el corazón, como les decía en varias oportunidades. El problema es el punto de arranque. Contextualiza el fenómeno a investigar. ¿Por qué? Porque pone en un entorno específico que se muestra como un conjunto de elementos o fenómenos que están relacionados entre sí. El problema, por ello, tiene que ser muy claro, muy específico, porque nos pone en aquello, en el eje a investigar, en un entorno específico, y que va a determinar qué conjunto de elementos o fenómenos relacionados entre sí vamos a indagar y de qué manera. Por eso el problema tiene que tener una relación entre dos o más variables, es decir, tendré que poder comparar variables. Tiene que estar formulado claramente, tiene que ser muy concreto y específica en su formulación y debe ofrecer la posibilidad de observarlo en la realidad. Como les decía antes, yo tengo que redactar mi problema de investigación de tal manera que sea posible extraer datos o información que busque responder ese problema, que me permita establecer una respuesta a ese problema. Respuesta que, como ya les decía, está en las hipótesis. ¿Y cuándo surge este problema? Porque nosotros estamos hablando de un problema, de la construcción de un problema de investigación. ¿Y por qué tendremos que construir un problema de investigación? ¿Por qué tendremos que indagar allí? Porque hay situaciones donde la teoría existente no da cuenta de este nuevo fenómeno. Lo que se sabe no es suficiente. Sí, les decía, y por eso hablábamos del marco teórico, nos permite partir de un marco, de un saber previo, pero la teoría no da cuenta o no da respuesta a esto. Si la diera, no sería necesario la investigación. Hay necesidad de resolver una dificultad. Eh, en realidad, siempre hay necesidad de resolver una dificultad, aunque sea una dificultad meramente teórica. Siempre es una dificultad. Que la teoría no dé cuenta es en definitiva una dificultad. Siempre hay un motivo, siempre hay algo que nos es necesario, que nos falta y que necesitamos que mueve a una investigación, porque una investigación en definitiva es un movimiento que implica esfuerzo, que implica trabajo, que implica utilizar ciertos recursos, tiempo, etcétera, etcétera. Eh, Todo eso que se moviliza en una investigación no existiría si no fuera necesario resolver algún tipo de dificultad. Dificultad práctica, concreta, o dificultad teórica. Y las dificultades teóricas en realidad también indirectamente van a tener que ver con dificultades prácticas o concretas de la actuación profesional. ¿Por qué? Porque en definitiva, la teoría, si no está dando cuenta, no está dando cuenta de algo que necesitamos que dé cuenta. ¿Y por qué necesitamos que dé cuenta? Porque hay algo allí que debemos resolver. Es decir, la necesidad de resolver una dificultad siempre, siempre está
directa o indirectamente en la motivación de por qué investigamos algo. Y otra posibilidad, que igual está directamente relacionada con todo lo que venimos hablando, es cuando resultados de otras investigaciones no concuerdan entre sí. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que no tenemos una confirmación clara que permita que la teoría dé cuenta y esa teoría que dé cuenta nos permita resolver o nos da herramientas para resolver una dificultad. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos terminar de solidificar esta toma de resultados de otras investigaciones para establecer de manera más certera cuáles son los datos válidos a partir de los cuales las hipótesis las daremos por válidas y entonces iremos construyendo esta teoría o este conjunto de conocimientos que nos permitan dar cuenta una vez más para resolver una dificultad. Para plantear un problema se debe ir de lo general, partimos siempre de lo general. Siempre el problema se construye en forma de embudo. ¿Qué significa? Primero haremos un paneo general sobre la temática, eso que hablábamos antes de la idea. Pero para construir un problema, salvo que sea exploratorio, tendremos que ser muy específicos. Y aún en el exploratorio, también hay que ser específicos, porque hay que restringir el área de investigación, porque si estamos investigando todo a la vez, lo que sucederá es que no terminaremos de investigar nada. Entonces, la eficacia y la eficiencia de una investigación tendrá que ver con también con ser bien concretos en aquello que construimos como problema. Entonces, por eso se debe ir de lo general a lo específico. Y, por cierto, la investigación tendrá que ver con un problema claramente delineado, pero también tendrá que establecerse la factibilidad del mismo, es decir, tiempo, recursos económicos, accesibilidad a la muestra, etcétera, etcétera. No sirve establecer una investigación, aunque parezca, digamos, muy obvio, en la cual no tenemos los recursos para realizarla. Es decir, tenemos que ser muy claros en aquello que queremos saber y tenemos que ser muy claros en que tendremos los medios para la indagación. Me parece que en este momento es importante, porque estamos trabajando sobre esto del problema y el problema de la investigación, determinar que en realidad problema y problema de investigación no son exactamente lo mismo. Vamos a tratar de explicarlo de una manera bien llana para que se entienda, porque es importante establecer la diferencia entre el problema y el problema de investigación. El problema es la situación existente, insatisfactoria, aquello que motiva la investigación como venimos hablando. Hay un problema que es aquel que motoriza la búsqueda de información que permita abordarlo. Entonces, el problema es la situación existente, una situación existente insatisfactoria. Es la situación real en la cual buscaremos conocimientos para poder abordarlo. Entonces, el problema es ese problema que está ahí. Es aquello que motoriza, ¿por qué? Porque necesitamos herramientas para poder abordarlo. Y que va a motorizar la investigación. A partir de esa situación problemática, trataremos de empezar, como yo les decía antes, es toda una construcción llegar al problema de investigación, trataremos de empezar a analizar esa situación problemática. Vuelvo a repetir, situación problemática es aquello que existe y que necesitamos abordar. Entonces, para el análisis de la situación problemática es necesario reunir los hechos relacionados con el problema, definir la importancia, establecer importancia de los hechos, porque todos los hechos no son igual de importantes desde aquello desde lo cual yo mido. Estableceré importancia de los hechos. Algunos me resultarán más importantes que otros. Uno va estableciendo categorías. No todo entra en una cuestión indiscriminada donde todo vale lo mismo. Tendremos que ir organizando y definiendo importancia de los hechos. Algunos serán hechos más importantes que otros. Algunos serán hechos que impliquen mayor atención o mayor necesidad de abordaje. Lo otro que tengo que hacer es, una vez que defino la importancia de los hechos, reconocer las probables relaciones que hay entre los hechos. Es decir, cómo incide un hecho en el otro, cómo impacta, cómo se relacionan, cómo interaccionan, porque los hechos no están separados
entre sí. Los hechos son categorizaciones que establecemos de un conjunto que es la situación problemática. ¿Qué digo que significa categoricemos? Es que, bueno, la situación problemática es eh, una, y uno dice, dentro de esta situación problemática sucede esto, esto, esto y esto. Pero en realidad, esos son ejercicios de construcción de nosotros. Nosotros estaremos estableciendo cuáles son esos hechos, describiéndolos, organizándolos, definiendo cuál es su importancia, cuáles son las relaciones que se establecen entre los hechos en sí, en esa situación problemática. Iremos sugiriendo ciertas explicaciones sobre la causa de la problemática y podremos fijar su importancia para el problema. Entre las explicaciones buscaremos hallar las relaciones que faciliten una visión más amplia para la resolución del problema y buscaremos encontrar las relaciones entre las explicaciones y los hechos. ¿Qué significa? Iré construyendo y deconstruyendo esa situación a partir de un análisis donde veré los hechos, la relación entre los hechos, cómo impactan unos entre otros, las relaciones causales, las posibles explicaciones de estas relaciones causales, cuál es su importancia, y a partir de ahí iré construyendo o iré estableciendo una mirada ya organizada, categorizada. ¿Por qué? Porque como yo les venía diciendo, en realidad, y aunque suene paradójico, tengo que saber mucho para decir no sé esto. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que poder establecer un problema de investigación, es decir, una pregunta sobre aquello que no sé, tengo que previamente trabajar sobre aquello que no sé. Las preguntas adecuadas, aunque son preguntas, aunque aparecen en el lugar de lo que no sé, paradójicamente, las preguntas adecuadas implican mucho saber previo, que me permite precisamente focalizar en aquello que todavía se desconoce. Entonces, en realidad, un problema de investigación implica todo un trabajo previo a partir del cual podremos establecer ese problema de investigación que nos va a llevar, con suerte, a la construcción de los nuevos conocimientos. Si hacemos las cosas bien, les diría no con suerte, inevitablemente. Entonces, en definitiva, ¿cuál es esta pregunta de investigación? Lo que llamaremos problema de investigación tiene que ver con el interrogante que motiva investigar. Recién separábamos lo que es el problema del problema de investigación, aquello que va a estar referido a esa pregunta de investigación, y decíamos, el problema es la situación existente. La situación existente, para poder intervenir ahí, necesitamos ciertos conocimientos que nos permitan operar de manera más eficaz. Hay una necesidad, hay un vacío de información que necesito. Y la pregunta de investigación no es otra cosa que ese interrogante que motiva investigar, aquello sobre lo que no sé y que necesito saber. Por eso siempre hablamos del corazón. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta es la razón de ser de la investigación. Hay algo que necesito saber y si lo necesito saber está directamente relacionado con aquello que tiene que ver con la problemática general sobre la cual indagaré, y acuérdense, siempre se puede pensar el problema como esa situación insatisfactoria. ¿Por qué? Porque es algo que necesita ser mejorado o que puede ser mejorado. Y necesito información que me permita operar ahí, producir esa mejora. Y esa información, ese conocimiento, es el que buscaré a partir de lo que ya se sabe, pero construyendo aquello que no se sabe y que necesito. Entonces, la pregunta de investigación en definitiva es un interrogante que motiva investigar, el interrogante sobre aquello que desconozco. Y como decía, la respuesta es la razón de ser de la investigación. El objetivo de toda investigación es encontrar la respuesta a la pregunta de investigación, si vamos, digamos, como un marco general de los objetivos.
Esta investigación o esta pregunta de investigación, ya había mencionado, se tiene que exponer en forma interrogativa porque es una pregunta que es la que motiva o da razón de ser la investigación y tiene que ser muy clara, muy clara. La claridad, precisión de la pregunta de investigación va a ser la que me permita realizar de manera adecuada la investigación. Es eh, un punto clave formular una pregunta de investigación concreta y plausible de extraerse los datos que nos den la respuesta. La búsqueda va de lo general a lo particular y puede haber más de una pregunta en la investigación. Particularmente, pero eso es a título absolutamente personal, hay quienes dicen que hay una pregunta de la investigación general, una sola, hay quienes dicen que puede haber más de una pregunta. Me parece que la construcción a partir de una pregunta es más sencilla precisamente porque nos orienta de una manera más clara sobre aquello que vamos a investigar. Pero es una apreciación personal. Hay miradas desde un lado y desde otro. En todo caso, lo que sí es claro, si hay más de una pregunta, las preguntas de investigación tienen que estar absolutamente relacionadas entre sí, de tal manera que si bien hay la redacción más de una pregunta, podemos hablar de una línea concreta de indagación. Si estas preguntas marcan distintas orientaciones, en realidad lo que estarían haciendo es dispersar la investigación y eso generalmente hace que después, en el momento de comprobar hipótesis, buscar los datos, toda esta dispersión hace que la investigación pueda naufragar. Eso es lo que teníamos para decir de la pregunta de la investigación. La pregunta de la investigación tiene que ser muy direccionada. ¿Por qué? Porque es la que marca el camino, en tanto es lo que yo quiero saber. Y como el objetivo de la investigación es responder a aquello que quiero saber, la formulación clara, precisa, eh, con variables específicas que me permitan cuantificar eh, en esa redacción de la pregunta de investigación, me permitirá establecer un camino claro para responderla. Vamos ahora a los objetivos de la investigación. Acuérdense que objetivo es meta. Cuando uno habla de los objetivos de la investigación, lo que está definiendo son las metas de la investigación, aquello que quiere lograr la investigación. Por eso dice que es el fin último, las metas al que se dirigen las acciones. Por ello, al redactarlas, debe iniciar con un verbo en infinitivo y el mismo debe explicar de manera concreta la acción que ejercerá el logro a cumplir. Es decir, me establece a dónde quiero llegar y cómo. La construcción de un objetivo es la meta y a partir de qué acción. ¿Por qué? Porque establecer los objetivos es establecer el fin último, meta, al que se dirigen las acciones. Y en su construcción, que arranca con la redacción de un verbo en infinitivo, estableceré ¿para qué haré qué? ¿Para qué meta haré qué acciones? Por supuesto, al redactar los objetivos, estos deben ser congruentes entre sí, exponerse con claridad, una vez más. La claridad, por cierto, quiero hacer esta pequeña distinción. La claridad es, piensen que una investigación va a ser leída por otra persona. Porque uno está construyendo un conocimiento que pasa a ser colectivo. ¿Qué significa? Alguien investiga. Lo que indaga y lo que construye en esa investigación ya pasa a ser parte del acervo de los conocimientos en este caso en la enfermería. Por lo tanto, como pasan a ser parte de ese acervo, de esa construcción, uno va generando o agregando un ladrillo o va colaborando en esta construcción de conocimientos, esto tiene que ser decodificado por el otro. De nada sirve eh, descubrir algo si eso que yo descubro no es transmisible y no pasa a ser, a partir de ser transmitido, el conocimiento no solo mío, sino
de otros. Por eso, la claridad siempre tiene que estar en la construcción de una investigación. Una investigación no es solo para mí, es para los futuros lectores, porque en una investigación estoy aportando para una construcción colectiva del conocimiento. Me nutrí en ella, marco teórico, todo lo que se fue construyendo, lo que me permite hoy indagar y construir aquello que estoy indagando y construyendo, y a la vez, tal vez, algo de lo que mi investigación genere como nuevos conocimientos serán parte del acervo de los futuros investigadores. La ciencia, ya lo dije, avanza a partir de esta colaboración. En realidad la ciencia es una enorme tarea colaborativa que nos ha ido acompañando a través de los siglos. Por eso la claridad cumple con esta primera función, que pueda ser transmitida y que pueda ser decodificada por el otro. Pero aparte, quiero hacer otra mención. En realidad, hay otra cuestión que es, la claridad tiene que ver con mi claridad, o sea, poder expresar las cosas claramente también me permite organizarme en mi propia claridad. Si yo no puedo expresar algo de manera clara, tiene que ver con que todavía falta darle una vuelta de tuerca interna. ¿Para qué? Para tener la claridad. La claridad y la precisión tienen que estar en la construcción de pensamientos propios. Poder transmitir algo de manera clara no solamente es por la transmisión, sino encontrar las palabras adecuadas para transmitir con claridad marca una apropiación y comprensión propia de aquello que quiero transmitir. La claridad es para el otro, pero poder expresar con claridad significa que hay una apropiación y una claridad en uno. Lo cual, si vamos a hacer una investigación, no es un tema menor. Y por supuesto, por último, no nos sirve establecer objetivos si estos no son susceptibles de alcanzarse. Establecer objetivos inalcanzables es, digamos, simplemente como una constatación de la derrota. Me gustaría llegar a esta meta, que es imposible de alcanzar. No es sino la enunciación de algo destinado al fracaso. Por ende, aquellas metas que yo voy a establecer tienen que ser susceptibles de ser alcanzadas. Si no, vuelvo a repetir, lo que estoy construyendo es algo condenado al fracaso. Establecer metas incumplibles es, vuelvo a repetir eso. Por eso estamos haciendo esta referencia que deben ser susceptibles de alcanzarse y en ese sentido también es muy importante la indagación, la reflexión sobre aquello que me propongo lograr. ¿Se puede lograr? Los objetivos, y esto seguramente lo saben porque obviamente ya es parte del ABC de la investigación, se dividen en generales y específicos. El objetivo general enuncia lo que se quiere conocer, lo que se va a buscar y lo que se pretende realizar. Es igual a los resultados. El objetivo general define o establece, digamos, la meta general de la investigación. Es como la enunciación del logro esperado y como total de la investigación. Y los objetivos específicos son aquellos que se deben alcanzar metas parciales para cumplir el objetivo general. ¿Por qué? Porque para lograr aquel objetivo general de la investigación, tendré que ir cumpliendo metas parciales previas, sin las cuales no podré llegar al objetivo general. Si lo quieren en una forma de metáfora, para llegar de la planta baja al primer piso, tendré que ir subiendo una determinada cantidad de escalones, supongamos 8. Los objetivos específicos serían la enunciación de aquellos escalones que debo ir subiendo para llegar de la planta baja al primer piso, en este caso el objetivo general. Por eso es que acá habla de que un objetivo específico más otro objetivo específico más otro objetivo específico nos dará como resultado el objetivo general. ¿Qué significa? El objetivo general nos da la meta final
a la que llegaremos y los específicos, los pasos y logros que deberemos ir cumpliendo para llegar a esa meta. Como les decía en esa metáfora, si la meta es llegar de la planta baja al primer piso, los objetivos específicos serán la enunciación de todos aquellos escalones que necesariamente deberé ir cumpliendo para llegar a la planta baja, de la planta baja al primer piso. Y como dice acá, un escalón más otro escalón más otro escalón más otro escalón, es decir, un objetivo específico más otro objetivo específico más otro objetivo específico, nos dará el resultado del objetivo general. Un escalón más un escalón más un escalón son lo que nos permiten pasar de la planta baja al primer piso. Esto es lo que tiene que ver con los aspectos generales de la problemática, del problema, lo que es la pregunta o problema de investigación, los objetivos o metas que se deben establecer. Y acá haré una mención muy breve a lo que se llama la justificación, que también aparece en la construcción de una investigación, que es la función de la justificación, es explicar por qué razón es conveniente efectuar una investigación y señalar cuáles son los beneficios de realizarla. Para ello se debe consignar la magnitud del problema, la factibilidad de abordaje y la utilidad, sea este el impacto social, aporte teórico o metodológico. Vuelvo a repetir algo que vengo diciendo en reiteradas ocasiones, incluso en esta clase. En definitiva, los aportes teóricos o metodológicos nos proveen de herramientas para intervenir, con lo cual, en definitiva, directa o indirectamente, toda utilidad tendrá que ver con un impacto real social, social en tanto con otros, en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la justificación? La explicación de por qué es necesaria esta investigación. ¿Por qué todos aquellos esfuerzos que tendrán que ver con la investigación son necesarios? Y eso tendrá que ver con la magnitud del problema que se debe abordar, con la factibilidad del abordaje y con la utilidad de esta investigación. Investigamos para proveernos de herramientas. En realidad, la ciencia siempre busca conocer para operar. En las características de la ciencia, precisamente, una tiene que ver con esto, la capacidad de controlar o manipular. Y si bien manipular es una palabra que nosotros en nuestra vida cotidiana tiene muy mala prensa, manipular a otro, en definitiva, manipular es poder intervenir. Y la ciencia lo que busca es los conocimientos que nos permitan intervenir en la realidad de la mejor manera. La ciencia busca saber para operar o actuar mejor. Así que siempre en una investigación estará presente cuál es el problema, su magnitud, si es posible o no abordarlo, y la utilidad. Toda investigación, aunque sea o aparezca ligada a aquello metodológico, teórico, en realidad siempre, directa o indirectamente, tiene que ver con construir herramientas que nos permitan operar mejor en la realidad. Detrás de eso que uno llama conocimiento, hay la búsqueda de herramientas a partir de la comprensión para actuar en el campo de lo real. Eh, a manera de conclusión de este desarrollo, entonces podemos decir que en el entorno en el que se desenvuelva el personal de enfermería siempre habrá problemas que requieran de solucionarse. Eso seguramente ya lo saben. En cualquier entorno habrá problemas que requieran solucionarse. Pero es necesario tomar en cuenta que para detectar estos problemas se requiere de un conocimiento profundo de la situación problemática y de esta manera plasmarla correctamente en un planteamiento del problema que conduzca al término de una investigación exitosa. Y la profesión de enfermería se engrandecerá con la generación de nuevos conocimientos. Vuelvo a repetir, algo que venimos desarrollando, siempre habrá problemas que requieran solución, porque en la dialéctica con la realidad que tiene que ver con el desempeño de la profesión, siempre habrá nuevos problemas a solucionar. Para poder solucionarlos, tendremos que ir construyendo el conocimiento en forma de herramientas que me permita su abordaje. Es decir,
el conocimiento en función de la resolución. Y esto implica primero la detección de esos problemas, el conocimiento profundo de la situación problemática, ese problema externo sobre el que estamos indagando, y el conocimiento profundo es esto que tiene que ver con los hechos, la relación entre los hechos, las relaciones causales y todo lo que venimos desarrollando, y a partir de ahí plantearnos o plasmarlo correctamente en un planteamiento del problema, acá del problema de investigación que conduzca al término de una investigación exitosa. ¿Por qué? Porque este planteamiento del problema de investigación, esta búsqueda de esa información que nos falta y que tenemos que construir, cuando se cumple, permitirá engrandecer a la profesión con la generación de nuevos conocimientos. La búsqueda de nuevos conocimientos, vuelvo a repetir, nos permitirá operar de manera mejor en la realidad.